Hola a todos, ¿cómo están? Comenzamos una nueva semana de webinars de ASECH. Gracias por acompañarnos y por ser parte de esta nueva manera de comunicarnos. Agradecemos a nuestros auspiciadores Santander, Mallplaza y a Amazon, quienes hacen posible que nos podamos conectar con los emprendedores de todo Chile y también del mundo. Agradecemos el día de hoy a Conecta Más Biz, quienes están transmitiendo simultáneamente el día de hoy para todos los emprendedores que también siguen su página www.conectamasbiz.com. No, bueno, para conversar sobre el tema de hoy, hace apenas 3 meses estábamos todos en guerra contra las bolsas de plástico y empezamos a utilizar las bolsas de tela para ir a la feria, para ir a un almacén o para ir al supermercado. De repente llegó el COVID-19 y nos vimos sin pensar en la utilización de uso de guantes de plástico, de mascarillas, de distintos elementos que también han sido en apoyo también de esta pandemia del coronavirus. Bueno, a raíz de esto, tenemos la posibilidad del día de hoy de conversar con Humberto Salinas, quien es fundador de P-Partner Group, Emprendo Verde y también director de CASET, que nos hablará sobre la economía circular. Bienvenido, Humberto. Hola, ¿qué tal? Déjame conectar todas las cosas. ¿Cómo está ahí? Bien, ahí estoy. Perfecto. ¿Se Estamos ve súper mi bien. presentación? Bienvenido, Humberto. Le recordamos a todos los que se están conectando en este momento que el día de hoy vamos a hablar de economía circular y qué pasará también post pandemia del COVID-19. Tenemos de invitado el día de hoy a Humberto Salinas, director de ASECH, que nos acompañará para poder conversar sobre este tema. Así que, Humberto, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Nico. Oye, de verdad para mí es un placer conversar de estos temas que me apasionan mucho y que además nos están cambiando la forma de ver el mundo en estos días, porque además tenemos más tiempo para pensar, para estar tranquilo en la casa, para poder reflexionar sobre estos temas. Así que muchas gracias Sí. por la invitación. Y nada, pues avanzamos y tú me vas diciendo cuáles son las preguntas que van saliendo por ahí y me vas interrumpiendo cuando quieras. Sí, por supuesto. Así que a toda la audiencia que se está conectando al día de hoy y no tenga información sobre qué es lo que es la economía circular, los invitamos a conectarse a este webinar y también a enviarnos sus preguntas si tienen alguna consulta o alguna duda al respecto. Vamos a estar mirando aquí los comentarios. Así que muchas gracias nuevamente a toda la gente que se conecta y Humberto Arenova. Vamos a estar acá conectados. Se ve bien ahí, ¿no? Tú me vas diciendo. Sí, está súper bien, Humberto. Buenísimo. Oye, déjame, déjame conectar mi puntero láser. Eso, que eso es lo importante. Bueno, eh, hablar de economía circular en estos días de pandemia tiene que ver, ¿y por qué lo ponemos de esta manera? Porque hoy estamos viviendo una crisis mundial súper complicada para la gente, súper complicada para las empresas, súper complicada para todos los que estamos tratando de desarrollar empresas. No obstante, en esa complicación, nosotros vemos una gran oportunidad de rehacer las cosas y hacerlas de una manera distinta. Nosotros conocemos muchas empresas que tomaron el camino de ser circulares, de armar un modelo de negocio circular, y lo que encontraron poderosamente en este camino es que cada vez que hacían una acción sustentable, podían generar una mayor rentabilidad en su empresa. ¿Esto qué quiere decir? Hoy día, desde el punto de vista de los negocios, sabemos que las empresas pueden generar ganancias o márgenes solo haciendo dos cosas. La primera es reduciendo costos y la segunda aumentando ventas. En momentos de crisis, en momentos de complicación como el que tenemos hoy, donde las ventas no necesariamente se pueden no necesariamente pueden aumentarse o pueden crecer, es más, van en caída estrepitosa, lo que hacemos es disminuir costos para mejorar la rentabilidad o el margen que tenemos de cada negocio. Entonces, nosotros siempre partimos, y para arrancar un poco con la presentación, siempre partimos por esta frase que para nosotros es súper potente en términos de lo que queremos desarrollar. Nosotros entendemos que o somos circulares o no seremos, ¿ya? ¿Y por qué decimos esto? Porque creemos que en un mundo donde los recursos naturales son finitos, tener este concepto del crecimiento infinito, donde la necesidad de crecer infinitamente es una paradoja que es bien compleja de definir y que los humanos de alguna manera todavía no lo hemos entendido. Recordemos por ahí que somos la primera generación en darnos cuenta de temas como el cambio climático, en darnos cuenta que esto se está complicando y somos la última generación que además puede hacer algo al respecto. Y eso nos genera una enorme
capacidad y una enorme responsabilidad en lo que queremos hacer. Pero los humanos, en este sentido, hemos sido bien complejos porque no nos damos cuenta que somos ese puntito que se ve por allá, que yo lo marco ahí, que esta es la Tierra vista desde los anillos de Saturno. La Tierra es un punto azul pálido que está por ese lado y no hemos sido capaces de darnos cuenta que por ahora no conocemos otro lugar donde sobrevivir, otro lugar donde vivir. Y aquí siempre hago la paradoja entre decir, mira, nosotros en general lo que queremos es efectivamente tener un planeta habitable, pero el planeta no es salvar el planeta por sí mismo, el planeta ya sabe cómo salvarse. El planeta estaba aquí antes de que nosotros llegáramos, va a estar después de que nosotros vayamos, y por ahora nosotros como especie humana somos el único lugar que conocemos donde vivir. Y como es el único lugar donde conocemos que necesariamente permite vivirnos, además nos estamos dando cuenta que ya afuera de esta Tierra estamos contaminando. Estamos contaminando llegando a casi 8.000 toneladas de desecho espacial, que además nos complica el salir a buscar otro lugar donde vivir. Entonces, esta dicotomía humana donde necesitamos hacer cosas, necesitamos generar más cosas, necesitamos armar ciertas cosas, no nos damos cuenta que la cantidad de recursos que estamos utilizando, que de nuevo vuelvo a repetir, son súper finitos, terminan siendo botados, desaprovechados de esta manera. Entendiendo esto y entendiendo que además vamos en un crecimiento exponencial, donde en el 1950 éramos 2.500 millones de personas y hoy día somos 7.300 millones de personas, y la predicción sigue creciendo mucho, porque la predicción dice que en el 2100 vamos a ser 11.200 millones de personas. Lo único que va a pasar con esto, y no es por ser ni pájaro de mal agüero ni nada, es aumentar nuestra demanda de consumo. Nuevamente requerir más plástico, nuevamente requerir más materiales, nuevamente requerir más minerales, nuevamente requerir un montón de problemas, un montón de productos que hoy día son totalmente finitos en la Tierra. En 1970 nosotros botábamos más o menos 22.000 millones de toneladas. En el 2010 estamos en las 70.000 millones de toneladas y al 2050 creemos que vamos a llegar a las 180.000 millones de toneladas de residuos que terminan en vertederos, que terminan en basurales, que terminan en... Y aquí un stop para esto. Nosotros en el 2020, para que ustedes entiendan, todavía tenemos vertederos. ¿Qué significa eso? Que hemos definido un lugar fuera de Santiago, muy cercano, no más de 30 kilómetros, no más de 40 kilómetros, donde no vemos, pero hemos decidido ahí poner toda nuestra basura. ¿Ok? Tenemos los rellenos sanitarios, para los que no saben, los rellenos sanitarios son aquellos que son manejados y que de alguna manera controlamos que los percolados no pasen a las napas subterráneas, manejamos toda la contaminación que nace del vertedero, que nace del relleno sanitario. No obstante, en 2020 todavía tenemos muchas regiones que tienen una cosa que se llama vertedero, donde no nos importa qué pase con la basura, donde no es tratada, donde solo es acumulada en un lugar fuera de la ciudad, donde nadie le importa las napas subterráneas, donde nadie le importa nada. 2020. Esto no es hace 30 o 40 años atrás. Y todavía tenemos vertederos en Coquimbo, todavía tenemos vertederos en Arica, en Antofagasta, en un montón de lugares donde creemos que esto se está manejando más o menos bien, solo porque no lo vemos. Entonces, para tener conciencia de esto, es como si tú en tu caso hubieses decidido colocar una pieza de ellas donde vas a botar todos los desechos del día que generas en tu casa y no te importa porque no lo ves. Y solo te va a importar el día que empiezas a sentir el olor o te empiezan a llegar las consecuencias de ese residuo. Entonces, ¿qué significa esto? Que 9.700 millones de personas en el año 2050 van a requerir 3 veces más de lo que hoy se extrae en términos de consumos de productos. ¿Okay? Y de bienes esenciales. Ojo con esto, porque esto lo que va a hacer es aumentar la huella de consumo per cápita. Aumentar la huella de consumo per cápita significa que hoy día, por ejemplo, un europeo genera entre 20 a 25 toneladas en Europa o en Estados Unidos de residuos. A pesar de que en Europa son muy sustentables, siguen generando esa cantidad por el nivel de vida que tienen. Cada vez que aumentamos nuestra calidad de vida los humanos, generamos más consumo y más desechos. ¿Okay? En América Latina estamos en el orden de los 9 a las 10 toneladas de huella per cápita. Entonces, ojo con eso, porque cada vez que estamos haciendo esto, estamos aumentando la cantidad de residuos. La gente no se da cuenta, pero el comprarse ropa, el generar cosas como esa, genera una cantidad de residuos impresionante. La ropa, además, por cierto, es, por ejemplo, la segunda industria más contaminante después del petróleo. Para todos los que les gusta tener mucha ropa, la que consume más agua después de la agricultura, por ejemplo, después de la minería.
Entonces, ojo con eso porque son cifras y datos que uno, al no verlos, al no tenerlos, no lo entiende. Por ejemplo, todos toman café, ¿cierto? Y en sus casas seguramente hoy día en la mañana o probablemente en este mismo minuto se están tomando una taza de café. Y esa taza de café requirió más o menos 140 litros de agua para ser servida. Esa es la huella de agua de los productos. ¿Qué significa eso? Que alguien cosechó el producto, lo plantó, lo desarrolló, lo procesó para que llegue a tu mesa y para que se desarrolle. ¿Qué significó esto? Que nosotros el producto café lo que ingerimos fue solo el 0,2%, el grano de café. Todo el resto que se produjo en la cadena productiva fue residuo, biomasa, 99,8%. Si lo ponemos en un gráfico, lo que ustedes consumieron probablemente es eso del café y el resto es todo desecho. ¿Ok? Entonces, estamos generando constantemente una cantidad de desechos impresionante que nos empiezan a complicar, nos empiezan a complicar la existencia y además empieza a complicar lo que sabemos. Este es mi momento de aterrorizamiento para entender por qué estamos metidos aquí, por qué nos estamos planteando desde la economía circular y por qué además es una oportunidad para hacer nuevas cosas. La Fundación Ellen MacArthur, que es una de las fundaciones, la fundación inglesa que más la lleva en este tema de economía circular, hizo un estudio rápido sobre los elementos y la tabla de elementos químicos que tenemos en la Tierra. Estos son todos los elementos, no existe otro elemento más que esté registrado aquí. Y para ser más certero, me detengo en este, que es el cobre. Y la fundación dice, mira, tal cual como ustedes están sacando el cobre en el mundo, solo quedan entre 50 y 100 años de ese producto. No hay más, ¿ok? Lo mismo va a pasar con el litio, lo mismo va a pasar... No hay más, o sea, no hay más elementos que ese, por lo tanto, lo que la tendencia dice y la lógica dice que de alguna manera lo que nosotros tenemos que hacer es salir a cuidarlos, a rescatarlos y a recuperarlos. En el futuro vendrá lo que se está llamando es la minería urbana, que en una tonelada de celulares, por ejemplo, que ustedes desechan, probablemente no probablemente, con seguridad hay mucho más oro que en una tonelada de roca, hay mucho más cobre que en una tonelada de roca y hay mucho más materiales esenciales que son necesarios para producir toda la electrónica que estamos consumiendo. El país se llena de plásticos, el mundo se llena de plástico. El cálculo dice que al menos un camión basurero lleno de plástico es vaciado por minuto al océano. El plástico en sí, y aquí quiero detenerme, no es un elemento malo, para nada, es un elemento muy bueno por lo demás. El problema es cómo lo usamos, qué uso le hemos dado, cómo lo usamos por 5 minutos y luego lo botamos a la basura sin darnos cuenta, sin entender que estamos haciéndole un daño a la naturaleza enorme, que tenemos animalitos que empiezan a alimentar a sus crías con plástico. Esta es una imagen de la National Geographic que es súper potente, donde lo que ves es esto y que en algún minuto cuando le hacen la autopsia, lamentablemente esta ave fallece, todas estas son los plásticos, partes y piezas que sacan del estómago de uno de los animalitos. Estamos invadiendo la naturaleza, estamos generando una devastación inconmensurable. Leí hace un par de días un reportaje en la National Geographic que dice, mira, las pandemias ocurren cuando nosotros, los humanos, empezamos a intervenir hábitats que son naturales de los animales y no son propios del ser humano. Por ejemplo, hablando de pandemia, hablando de virus, tenemos la fiebre amarilla selvática que se produce en la Amazonas y que no pasaba de la selva amazónica y que en general era básicamente un virus que estaba en los monos que habitaban en las copas de los árboles. Como hemos devastado tanto la Amazonas en estos días y por qué la hemos devastado. Brasil viene devastándola permanentemente todos los días. De hecho, ahora en pandemia apresuró su necesidad de devastar el Amazonas. Hemos ido botando todos esos árboles y esa fiebre amarilla que se transmite a través de un mosquito azul que pica a esos primates, lo que está haciendo es picando a los trabajadores y traspasando ese virus a las personas. Algo que no pasaba antes porque no invadíamos esos lugares, porque no estábamos presentes como seres humanos en la naturaleza. Entonces, ¿qué hemos hecho? Y aquí para empezar a darle contexto a esto y para entender qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué se ha hecho para actuar organizadamente? ¿Cómo hemos cambiado este tema? Bueno, esto no es un tema nuevo, no es que yo traiga la buena nueva o las malas noticias para decir tenemos que cambiar, tenemos que hacerlo distinto. Por cierto, llevo 10 años trabajando en esto, hace 10 años
no nos creía nadie que esto iba a ser así, que algún día nos íbamos a tener que preocupar de estos temas. Yo hablaba con gerentes de empresas hace 10 años y me miraban con caras extrañas diciéndome, no, tú estás loco, esto no puede ser. Tú me estás diciendo que yo voy a tener que cambiar mi forma de hacer las cosas, estás loco. Yo me he ganado todos los premios, los Avoni, los Sofofa, todos los que hay, y yo además soy el que más produce en este país y voy a seguir haciéndolo de esta manera. Esos misma gente hoy día te llaman para preguntarte, oye, ¿de qué va esto? ¿Ok? Ojo, porque estamos desarrollando una cosa muy interesante. Mira, ¿qué se ha hecho para actuar organizadamente? Desde 1987 se toma la misión y la ONU le encarga a una señora llamada Brundtland, y donde sale el informe Brundtland en 1987, y esta científica alemana lo que nos dice en 1987, nos dice de alguna manera que tenemos que preocuparnos del crecimiento económico, que tenemos que generar un control demográfico, que tenemos que preocuparnos de la especie y de los ecosistemas que empiezan a dañar el medio ambiente, que tenemos que hacer eficiencia en el uso de los recursos, que no podemos seguir generando electricidad a través de petróleo o a través de gases, de gases con efecto invernadero, que no debemos poner en peligro los sistemas naturales y que tenemos que tener un cuidado por el planeta, pero no solo por el planeta, sino que un cuidado porque la raza humana de alguna manera tiene que seguir insistiendo. Repito, esto fue el año 1987, estamos en el 2020, ha pasado un tiempo y pareciera ser que no le hicimos mucho caso. Ya este informe fue presentado en la ONU. Recién en el 2014, la ONU se junta y dice, mira, yo voy a desarrollar esto de una manera distinta y voy a tener una cosa que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son estos 17 objetivos que se pone la ONU recién en el 2014. 2020, recién 2020, yo creo que hace 2 años atrás, 2018, las empresas en Chile recién empiezan a tomar esto más en serio y lo empiezan a tomar como elementos diferenciadores y se empiezan a identificar con algunos de estos objetivos de desarrollo sostenible. Eso genera que vamos un poco desfasados en el tiempo y se nos empieza a acabar el tiempo para mejorar y para tener una forma de hacer las cosas distintas. ¿Qué más va pasando? ¿Qué más estamos haciendo? Esta es una cosa bien interesante. En YOL.org, lo que hace es generar, ¿cómo se llama? Un mapa de conflictos ambientales en el mundo. Es como un Wikipedia de los conflictos ambientales. Aquí ustedes pueden mirar los conflictos que hoy día permanecen en Chile. La web está bastante solicitada y pueden tener acceso también a la prensa asociada a esos conflictos ambientales, a los acuerdos que se llegaron, cómo lo hemos ido cambiando, cómo se han ido desarrollando. Y pasan cosas como esta, cuando tú no te preocupas del mercado, cuando el mercado no se preocupa de hacer bien las cosas, de hacer ambientalmente bien las cosas. Por ejemplo, AgroSuper hace un tiempo retira todos los equipos de la planta en Freirina y no puede operar nunca más porque no consideró socialmente y ambientalmente a toda la comunidad que ahí vivía. Cuando trataron de echar a andar esta fábrica o esta faena, lo único que generó fue contaminación, lo único que generó fue un poco cuidado al medio ambiente y se pierde toda la inversión. El grupo Luxix, ¿para qué decir? Perdón. La minera del grupo Luxix lo que hace es un acuerdo de salida de Alto Maipo porque finalmente se le empieza a retrasar el proceso porque la ciudadanía se empieza a oponer. No está considerada socialmente la ciudadanía, no está considerada ambientalmente lo que va a pasar y también la inversión se empieza a perder. Multas que hay a las mineras, por ejemplo, por no preocuparse de las napas subterráneas. No es que no hemos hecho nada. Entendamos que nosotros somos nuevos en esto, además. Una cosa interesante es saber que nosotros recién en el 2011 llegamos a tener Ministerio de Medio Ambiente. Antes de eso teníamos una subsecretaría, una secretaría, no teníamos ministerio. Por suerte entramos a este club de la OCDE y la OCDE nos exige preocuparnos de estos temas y todavía no cumplimos 10 años de ministerio, entonces eso también es valorable porque en poco tiempo las cosas han ido empezando a cambiar y hemos empezado a salir. Recordarles que además fuimos el último país en el mundo en tener un Ministerio de Medio Ambiente. En el mundo. ¿Ya? O sea, íbamos bastante atrasados en estos temas. Y así van pasando un montón de pérdidas y asociadas a no considerar el medio ambiente, a no considerar la sustentabilidad, a entender que esta sustentabilidad tiene que tener un triángulo de cosas. Tiene que preocuparse de lo ambiental, de lo social y de lo económico, por cierto, porque si no hay economía en esto, no funciona. Pero cuando estos proyectos pasan por no ocuparse por alguna de esas tres partes, o solo preocuparse de lo económico, es cuando empezamos a tener problemas. El año pasado, yo estudié por allá por Magallanes, hice un seguimiento
al pie de minera de invierno y termina cerrando después de unos años de faena, porque la verdad es que no es sustentable en el tiempo. Además, les agarró todo el cambio de materia energética en Chile, donde hace, no sé, 4 o 5 años atrás el megawatt de energía en Chile costaba $170, $140, y hoy día con la entrada de la energía renovable solo está alrededor de los 35, $34, por lo tanto les agarra todo el movimiento de la energía renovable y ya sacar carbón para generar energía no es una cosa súper rentable. Empezamos a entender que existe un nuevo mercado. Y ese nuevo mercado se desarrolla en todas partes. Empezamos a entender que hay certificaciones que se empiezan a desarrollar. ¿Cuántas? Un montón, miles de certificaciones. Estas son unas pocas que yo coloco aquí solo para entender que existen un montón de certificaciones en función de qué es lo que es la sustentabilidad. Todas muy buenas, por cierto, porque todas apuntan a desarrollar algo, huella de carbono, eficiencia energética, huella hídrica, Great Place to Work, que se preocupa de las personas en los lugares de trabajo, y se entiende hoy día que el preocuparse de las personas es un valor diferenciador en el mercado, porque tenemos que atraer gente que les guste trabajar y que esté enamorada de nuestro negocio, es importante. No obstante, todavía no existe ninguna certificación de empresa sustentable. No existe una certificación de, si yo saco esta certificación, yo me considero una empresa sustentable. Existen empresas, recién estamos empezando a tener cosas un poco más complejas como una certificación Cradle to Cradle, que es de la cuna a la cuna, donde me empiezo a preocupar desde la extracción de los materiales hasta el fin de vida y uso de esto. Para los que les gustan más los números y funcionamos más en razón del PIB y son más economistas, yo les tengo este gráfico que me encanta porque hace un paralelo entre una economía verde, que es la que está arriba, y una economía gris. Gris como la que tiene Chile, gris oscura, casi negra, porque realmente tan sustentable no somos. Y lo que demuestra esto, que la predicción dice que una economía verde, en función del PIB per cápita, crece un 30% más rápido que una economía gris. Y eso para nosotros es interesante, porque aquí es cuando se le empieza a poner atención, las empresas los países se empiezan a preocupar de generar un tema más sustentable. El año pasado o antepasado, ya me estoy perdiendo las fechas, demasiada cuarentena, se crea en la Oficina de Economía Circular en el Ministerio de Medio Ambiente de Chile, y con eso se da impulso a la economía circular en Chile y se entiende que tenemos que caminar a un mundo un poco más sustentable, porque además estratégicamente eso nos va a hacer más rentable, va a hacer que nuestro PIB crezca aceleradamente porque genera mayor rentabilidad usando los mismos recursos. Ya les contaba yo al principio, o sea que hay dos maneras de generar rentabilidad en la empresa: o vendo más o reduzco costos. Cuando yo hago acciones sostenibles sobre la empresa, lo único que estoy haciendo es disminuyendo todos los costos necesarios. Pero ustedes dicen, bueno, ¿y qué opinan las empresas? Bueno, se hace este estudio del Boston Consulting Group y el Global Management Review, el MIT, donde entrevistan a 4.000 directivos, 5 continentes, 113 países, y los resultados son bien interesantes porque el 63%, el 62% dice que hay un compromiso fuerte con la sustentabilidad. Eso a nosotros nos hace entender que las empresas se empiezan a preocupar. El 70% dice que hay una preocupación permanente, y el 60% de estos directivos dice que su rentabilidad aumentó cuando se empezaron a preocupar de los temas sustentables. ¿Cuánto aumenta esa rentabilidad? Entre un promedio entre un 23 y un 37%, dependiendo de lo que hagamos. Siempre va a depender qué cosas hagamos. O sea, si hacemos eficiencia energética y solo hacemos un cambio de tipo de energía, puede ser muy difícil que tengamos mayor rentabilidad si es solo energía eléctrica. De hecho, los ahorros en eficiencia energética por energía eléctrica son de alrededor de un 4 o 5%, no más que eso, pero métanle ese 4 o 5% una minera y se van a dar cuenta que son bastante cientos, si no miles de millones de dólares que se ahorran al año en temas energéticos. Cuando voy por otro tipo de energía, cuando voy por otro tipo de cosas, mis rentabilidades son mucho más grandes. Cuando voy por cambios de instrumentación, por cambios de líneas de producción, por cambios de equipo, puedo llegar a rentabilidades muchísimo, pero muchísimo más grandes. Entonces, esto es lo importante. Coloco esto porque las empresas en Chile siempre le creen a este diario. Entonces, bueno, también decir que este diario en algún minuto sacó un análisis como este, donde el 63% de los consumidores estaría dispuesto a pagar más, a pagar un 10% más por un producto amigable con el medio ambiente. Entonces, vamos generando un mercado distinto, vamos generando una forma distinta de hacer las cosas.
Oportunidad de mercado, esta es una encuesta de una Ipsos hace varios años ya atrás. Hay muy poca data de esto en Chile. Recién estamos pasando a tener datos concretos gracias a el desarrollo de la ley REP, que es la ley de responsabilidad extendida al productor, o la ley que coloquialmente uno le dice el que contamina paga, que es una ley que se aprobó en el 2016, pero recién está empezando a entrar realmente en funcionamiento entre el año antepasado y este año, donde hay 5 productos prioritarios que se están manejando, que son envase de embalaje, neumáticos, aceites y baterías, ¿ya? Y aceites y lubricantes, esos son los 5. Y solo recién ahora tenemos los reglamentos de esas leyes de neumáticos y de envases y embalaje, hace un par de semanas atrás, porque la ley también quedó bastante bien intrincada en cómo se arman esos reglamentos y cómo se desarrollan. Esa ley ha hecho que se tomen algunas medidas interesantes, que se generen datos que son importantísimos para saber cuánto estamos contaminando, cuántos productos estamos mandando al mercado, cuánto tenemos que valorizar y cómo lo tenemos que hacer. Entonces eso es bien importante. 1 de cada 4 personajes está dispuesto a pagar un 30% más por un producto amigable con el medio ambiente. Perdón. Y esto empieza a generar un mercado interesante para los emprendedores, para las empresas, para las pymes, cuando yo busco a través de un relato sustentable una forma distinta de hacer las cosas. Nosotros como empresa, el año antepasado hicimos una encuesta donde 220 grandes empresas, 15% de grandes empresas, 35 medianas, nos contestaron en función de qué están haciendo. Esta información está en nuestra página y tienen ahí el resumen ejecutivo. Si alguien se quiere contactar conmigo después, yo se lo puedo enviar, no tengo ningún problema. Y los resultados son bien interesantes porque el 85% hoy día empieza a creer que son un factor clave de éxito. El 56% posee estrategias ambientales, al menos. ¿Ok? El 23% de las empresas que contestaron dicen que tienen acciones de reciclaje, por lo tanto queda mucho por hacer. El 59% no conoce conceptos de economía circular, así que hay muchísimo que educar y que generar en la empresa. El 52% hace manejo de residuos y el 41% hace alguna acción RSE. ¿Ok? No confundir, porque acciones RSE no necesariamente son las mejores. Han sido muy manoseadas en nuestro país porque han sido ocupadas para comprar un montón de voluntades para poder sacar adelante proyectos. Por lo tanto, no confundir acciones RCE con tener acciones sustentables en la empresa porque no es lo mismo. ¿Okay? Empezamos a hablar de una cosa que se llama el triple impacto. El triple impacto es tener una empresa socialmente responsable, ambientalmente, ojalá muy poco contaminante o nada contaminante, aunque nosotros entendemos que el residuo cero es muy difícil de lograr, y rentablemente y económicamente rentable. ¿Ok? Entonces, en ese triunvirato, nosotros queremos que las empresas siempre tengan estos tres pilares fundamentales como eje fundamental de su negocio, como parte central de su modelo de negocio. Hoy día recién estamos viendo eso, es súper difícil de que se tenga de esa manera. Nace la economía circular como una forma de generar, de agrupar las acciones sustentables de la empresa. ¿Qué significa? Hoy día ¿en qué estamos? Hoy día estamos en una cosa que se llama la economía lineal. Es una economía donde extraemos materia prima, fabricamos productos, los usamos y los terminamos desechando rápidamente a la basura. Probablemente muchos de ustedes hoy día o ayer estuvieron ocupando algo, usándolo, dejándolo en una bolsita y tirándolo por el chap de la basura o dejándolo en el basurero sin que esto importe a nadie y sin preocuparme mucho más de dónde fue a parar ni nada dónde fue a terminar ese producto. No obstante, lo que tú estás botando ahí son materias primas que pueden haber sido recuperadas y eventualmente usadas en otros procesos, en otras industrias. Para ponerlo en simple, todo el plástico que tú usas puede ser reutilizado. El plástico puede ser reutilizado infinitamente. Pero hoy día, como no nos estamos preocupando, está llegando directamente a la basura y se empieza a complicar porque además está llegando al mar. Entonces, empezamos a entender que las cosas materiales que tú usas día a día son un sistema producto. Es un producto que tiene muchas partes y piezas que tienen que ser procesadas en diferentes industrias. Para ponerlo de una manera bien coloquial y entender, ya les maté el café al principio, ahora les voy a matar el té.
probablemente muchos de ustedes han usado una bolsita de té, y en esa bolsita de té, para tomarse un rico café y una rica once, se van a dar cuenta que solo en la bolsita de té tenemos un montón de materias primas. Metal, té, plástico, tintas, papel, un montón de materias primas, que además cada una de estas tuvo que tener su propia industria para poder ser desarrollado. El té tuvo que ser cosechado, tuvo que ser llamado, envasado. El papel que está ahí tuvo que ser, o sea, tuvo que ser plantado un arbolito para que haya papel, tuvo que ser procesado, tuvo que haber una industria del papel. El corchete de esa bolsita tuvo que tener una industria minera, así que la minería está metida en tu bolsita de té para que pueda ser refinada y avanzada. La bolsa que está ahí en general es un plástico o a veces TNT, un derivado del petróleo, así que tuvimos que tener la industria del petróleo dando vuelta para que nuestra bolsita de té pueda funcionar, ¿ya? Y lo podamos convertir en plástico. Las tintas tuvieron que ser sacadas de algún lado, no necesariamente son tintas naturales, por cierto, son muy químicas y artificiales, ¿ok? Después de eso tuvimos que trasladar todo, tuvimos que llevarlo a un centro donde fue empacado, donde desarrollamos el empaque, el envasado, un centro de distribución y lo pusimos en una góndola para que tú te lo puedas llevar a tu casa y te puedas servir esa taza de té. Ok, ya me cansé. Si se dieron cuenta, un montón de industrias participan de cualquier producto que tú tengas en tus manos. Por lo tanto, cuidar las materias primas se hace fundamental para poder cuidar tu entorno y tu medio ambiente. Pero esto no termina ahí, porque obviamente tú usaste tu bolsita de té, que la caja dice que la usas 1 o 2 minutos, pero probablemente la tuviste 2, 3. Si fuiste sustentable, la tuviste 5 minutos, y si fuiste más sustentable, la tuviste todo el rato en la taza de té. Pero después terminaste botándola a la basura y terminó llegando a un basurero, y ese basurero se la llevó a un vertedero donde termina tu bolsa de té y a ti no te importa, a nadie le importa, porque no lo vemos, no lo sentimos ni lo olemos. Entonces, cuando estamos en eso, nos damos cuenta que estamos en una locura de generar productos sin saber el impacto que tienen, sin saber lo que podemos hacer y cómo lo podemos desarrollar. Estamos en una economía lineal, o sea, por cierto, estamos en esa economía lineal, queremos pasar a una economía, estamos tratando de pasar a una economía del reciclaje, donde hoy día mucha gente, porque además se volvió un poco cool reciclar, ya está haciéndolo, y lo que queremos, por cierto, es no llegar a una economía del reciclaje, que el reciclaje sea lo último que se haga, ojalá ni se tenga que hacer, porque todo vuelva al sistema y todo vuelva a ser parte del sistema. Entonces, ¿qué es una economía circular y cómo nos vamos metiendo en esto para poder introducirnos rápidamente dentro de la empresa? Es tratar de reincorporar las materias primas, es preocuparnos de dónde extraemos los productos, cómo los producimos, cómo los distribuimos, cuando los producimos, cómo además generamos, si generamos otros residuos, esos residuos cómo además pueden terminar siendo parte importante y no considerados residuos, sino considerados materias primas que se vuelven a incorporar al sistema, se vuelven a incorporar a la industria. Cómo lo distribuimos, cómo por cierto lo usamos, cómo termina en su fin de vida y cómo lo podemos terminar reincorporando. Ejemplos de empresa circular, porque aquí uno se empieza a preguntar, bueno ya, pero Humberto, ¿y cuáles son las empresas que pueden hacer esto? Todas. Hoy en la mañana conversaba con alguien y le decía, mira, aunque seas producto o servicio, tú puedes terminar siendo circular. Y eso es muy interesante. Voy a dar algunas de productos. Bioanto es una empresa que se dedica a hacer piscinas. Yo siempre digo, mira, la piscina siempre es linda en tu casa, pero también es como los barcos, ¿no? Son lindas cuando la lleno, me baño, y cuando la vacío, porque en la mitad son puro problema, hay que mantenerlas. Bueno, hay que meterle mucho cloro, mucho químico. Ya hay lugares en Alemania, por ejemplo, donde el cloro no se puede usar porque es un elemento excesivamente tóxico para el ser humano. Hoy día que todo el mundo está limpiando con cloro superficie, probablemente tiene que cambiarse. El vinagre blanco mata las mismas cantidades de microorganismos que el cloro y es mucho más natural y es mucho menos complejo. Bioanto es una empresa que se dedica a recuperar ambientes naturales o piscinas naturales, ¿ya? Y a través de poner toda esta vegetación incorporada a la piscina, estas son las plantas que van filtrando el agua y nunca tienes que mantener ni echarle químicos a tu piscina.
Esto es interesante porque a través de este tipo de proyectos donde yo estoy desarrollando una piscina, estoy recuperando el medio ambiente. Obviamente recupero toda la naturaleza, recupero todo lo que está sucediendo. Entonces, esto es bien interesante cuando uno empieza a hacerlo. ¿Problemas que tenemos con esto? Varios, muchos. Hoy día la reglamentación no permite, por ejemplo, que un hotel haga una piscina como esta, porque nuestra reglamentación obviamente va mucho más atrasada que lo que nosotros vamos avanzando. Entonces no permite hacer eso, no permite que las hostales tengan esto todavía. Hay un reglamento que está a punto de salir, ojalá salga pronto para que esto pueda ser cierto y verdadero, y muchos amigos que tienen empresas de esto funcionan. Supongo que han tomado una cerveza de esta, Corona, lo que hizo fue cambiar el diseño de su lata. El diseño de su lata lo que hizo fue hacer la rosca y permitir que se enrosquen una con otra y te las puedas llevar así el six pack de la cerveza. Ellos le pusieron Fitpack, que es bien interesante, pero es más interesante por lo que hizo Corona, más allá del diseño, lo que hizo con esto es eliminar el empaque del six pack, el plástico, el papel, y con esto solo tener una forma de transportarla con la misma lata, que la lata además es 100% reciclable, porque el aluminio lo puedo usar millones de veces sin casi degradarse en nada. Pero lo bueno que hizo Corona es que además los planos de este nuevo envase y los planos de este nuevo formato los liberó toda la industria. Por ahora nadie ha recogido el guante, pero son libres y son Creative Commons para que cualquier empresa pueda tomarlos, usarlos y desarrollarlos. Esto es bien interesante. Philips, por ejemplo, se cambia de industria. Se cambia de industria porque ya no te venden polletas. Te dice, mira, yo te voy a vender un servicio, te voy a vender iluminación como un servicio. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Es que a mí me vaya a pagar una mensualidad y yo te voy a alumbrar algo. Y si necesitas más luz y está dentro de tu plan, me lo pides y yo voy y lo instalo. Entonces, ¿qué hace Philips con esto? Cambia el concepto de su negocio. Las ampolletas, por cierto, las hace mucho más duraderas, porque son de ellos, no son del cliente. Las puede recoger. Tú me decís, no, pero Humberto, esto no sirve para empresas chicas. No, probablemente no, pero sí sirve para empresas grandes. En una minera, por ejemplo, cambiar una ampolleta es una faena de por lo menos 3 días y 5 personas. Entre el chofer, el segurito, el jefe, el que cambia la ampolleta, el que traslada los equipos, alguien más de reemplazo, porque además en altura, entonces tienes que subir un día, tienes que aclimatarte, al otro día cambiarla y al otro día bajar de la mina. Entonces, una faena de 5 personas de 3 días para cambiar ampolletas es una cosa muy cara. Entonces, con esto, Philip lo que hace es tener un servicio, y ese servicio probablemente es permanente dentro de la mina, y tienen a alguien que está solo preocupado de estos temas, y hace que sea mucho más eficiente el uso del tema, donde la minera además reduce costos, ¿ya? Y la empresa empieza a funcionar de mucho mejor manera. Las ampolletas no necesariamente se echan a perder rápidamente. Hoy día tenemos una cosa que se llama la obsolescencia programada. Las cosas dejan de funcionar porque el fabricante hace que en algún minuto se detengan o no funcionen más. Nos pasa con los celulares, nos pasa con las impresoras, nos pasa con casi todos los productos electrónicos hoy día que en algún minuto dejan de funcionar. Contarles otro ejemplo, por ejemplo, Barber House, que es una empresa lechera de queso cheddar en Estados Unidos. Ellos producen queso cheddar. El queso, para los que no saben, se produce a través de usar solo el 25% de la leche. El resto, el restante, el 75% restante, lo que es residuo orgánico. En algún minuto se botaba a la basura, a las cañerías y no se hacía nada con él. Ellos se dan cuenta que ese 25% lo usan para hacer su queso diariamente. El residuo lo toman, se hacen un trabajo con la industria, con las universidades, hacen una investigación, se dan cuenta que tiene proteínas, filtran esas proteínas pueden servir para hacer componentes de la leche maternizada en productos farmacéuticos, no sé, como el NAN, Similac, como todas estas cosas. Lo que sigue sobrando sigue siendo materia orgánica, sigue siendo suero de leche. Eso lo usan para tener un biodigestor y generar energía en su misma planta. Y como es tanto, les sigue sobrando y ellos terminan armando el primer vodka de leche, el producto de un derivado del residuo de esa leche. Por lo tanto, lo que terminan haciendo es cerrando el círculo completo y desde la materia prima leche, usándola al 100% sin generar ningún residuo. Ojo con eso, porque ese principio es un principio de circularidad en los negocios, en los productos y en los servicios. Conocemos a esta empresa que es de Coquimbo,
que la trabajamos a través de un programa que se llama Asmar y que la conocimos a través de ellos, de Corfo, y es bien interesante porque ellos faenan camarones. En la faena del camarón, lo que tú te consumas del camarón es la colita del camarón, un 17% del producto. El resto termina siendo residuos, residuos orgánicos, que parte de eso hoy día se iba a harina de pescado. Esto, y el resto se tiene que pagar para poder ponerlo en disposición final en algún vertedero certificado y asegurado. Ergo, esta empresa pagaba más o menos 500 millones de pesos al año por hacerse cargo de estos residuos orgánicos. Y lo que se hace es mandar a analizar estos residuos y entender qué se puede hacer con ellos. Se dieron cuenta que con ellos se pueden hacer muchas cosas. Primero, un nuevo alimento. Se puede hacer snack de camarones, se puede hacer salsa de camarón, como la salsa de ostra, y se puede hacer una cosa que salió que es bien interesante, que es un fertilizante natural para el agro. Cuando se dan cuenta que se puede hacer este fertilizante natural para el agro, la misma empresa dice, ¿sabes qué? Yo voy a ocupar mi residuo para generar este fertilizante y para apoyar al agro con una manera natural, con menos pesticidas químicos. Hoy día el agro está buscando fertilizantes naturales porque obviamente sabe y entiende que cada vez la gente va a preferir más alimentos que sean mucho más sanos, mucho más orgánicos, con menos químicos en el tema. Entonces, lo que hace esta empresa nuevamente, toma un producto donde generaba un exceso de desechos, donde pagaba por ese desecho, lo toma y lo vuelve a meter en el sistema y lo vuelve a incorporar en su producto o su servicio. Me voy, creo que con este último ejemplo, porque este es un ejemplo mucho más chiquitito que se llama Quiero Muebles, acá en Santiago. Y lo que hacen ellos, tienen una modalidad de venta de sus cunas, venden muebles de bebés, y tiene una modalidad bien interesante. Tú pagas por esta primera cama un poco más caro que si te compraras otra, pero tienes la ventaja que cada vez que crece tu hijo, puedes ir y cambiarla por otra cama un poco más grande. Y así sucesivamente. Tomas la cama colecho, después la cuna como esta, después la cama inicial, hasta la cama definitiva de tu hijo. Va a depender de tu hijo, eventualmente una cama 2 plazas, no tengo idea porque no se va de la casa. Pero en general lo que hace esta empresa es cambiar el modelo de uso de esto y te recibe lo que te llevaste, te lo recibe de vuelta. Entonces, ¿qué hace Quiero Mueble? Te vende un producto que tú lo puedes venir a cambiar cada vez que le traes de vuelta su producto, pero ellos lo que hacen es eliminar el uso de materiales vírgenes nuevamente. Toman eso que le traes de vuelta, lo vuelven a restaurar, lo diseñan de tal manera que sea fácilmente desarmable y lo vuelven a convertir en un nuevo producto, reducen la compra de materia virgen, reducen la compra de materias primas, por lo tanto aumentan la rentabilidad del negocio de manera significativa. Entonces, eso es la economía circular. Así empezamos a desarrollarnos. Lo que empieza a pasar aquí es que yo tengo que entender cómo hago entonces para poder transitar a una economía circular. Muchos se estarán preguntando, ok, Humberto, pero ¿cómo hago para definir mi modelo? ¿Cómo hago para redefinir mi modelo? ¿Para cómo redefinir el sistema? Y bueno, lo que hemos hecho aquí, nosotros con la experiencia que tenemos trabajando con empresas, hemos trabajado en una nueva forma de armar empresas. Ustedes son emprendedores, probablemente han escuchado hablar de una cosa que se llama Canvas, un modelo de negocio, y lo que tenemos es un Canvas circular. ¿Qué hemos hecho en la oficina y qué hemos desarrollado? Hemos desarrollado una herramienta que son 4 tableros, 4 dashboards, que lo que hacen es ir paso a paso guiándote para determinar y descubrir cuáles son tus oportunidades circulares dentro de tu empresa. Y rápidamente te puedes dar cuenta que puedes hacer grandes cambios para luego terminar en el último dashboard armando tu negocio circular o tu Canvas circular. Es bien interesante, yo los invito a que lo vean, a que lo revisen, a que lo revisemos. Si alguien tiene dudas, yo le puedo mandar algo de información y entender hoy día que la sustentabilidad es eficiencia, eficiencia es disminución de costos y disminución de costos es mucha más rentabilidad para la empresa. Ese es como mi mensaje en este tema y entender que esto lo estamos haciendo no en pro del medio ambiente, no en pro del planeta, sino en pro de que nosotros como seres humanos tengamos un lugar para seguir subsistiendo, tengamos un lugar donde nuestros hijos, en mi caso mi hija, pueda seguir viviendo de manera tranquila, ojalá alejado de pandemias, ojalá alejado de problemas como el que estamos viviendo hoy, pero en un mundo muchísimo, muchísimo más sustentable. Eso. Nico, no sé si estáis por ahí. No te escucho, Nico, está ahí como
muteado, ¿no? No te escucho, Nico. ¿Soy yo? Ahora sí, Ahí sí. ahora sí. Bueno, estamos de vuelta. Muy interesante la presentación del día de hoy. Llama la atención cómo una bolsa de té genera y mueve también toda una industria. Extrapólalo a un montón de otros productos y te vas a dar cuenta que Sí, todo lo que tienes en tu casa, todo producto que estás usando hoy día, intervinieron tres o cuatro, al menos tres industrias, en casi todo. Entonces bueno, eso es lo muy interesante todos los datos que nos entregaste y también la economía circular como aprendizaje nos invita a volver a la reducción, al consumo consciente, a la reducción y también volver a pensar en el nuevo uso de la basura. A través de esta información también, Humberto, me gustaría saber, a pesar de que hay poca data, ¿cuál es la economía circular en Chile actualmente, de acuerdo al conocimiento que tienes tú? Mira, a ver, lo que yo decía por ahí entre medio de la charla es bien interesante porque nosotros, como mencioné, somos uno de los últimos países en el mundo en tener Ministerio de Medio Ambiente. No obstante, cuando se crea el Ministerio de Medio Ambiente y la OCDE nos obliga a estar en este club de amigos de grandes países donde, para que ustedes entiendan, la OCDE reúne a los países que generan el 80% de los bienes y servicios de consumo del mundo, para que se entienda eso. Y Sí. nosotros somos parte de ese club, sobre todo porque tenemos el cobre y cosas que alimentamos a muchas industrias en todo el planeta. Eh, entonces empieza a generar muchas cosas interesantes y se viene a tomar muy en serio. Yo creo que hace 2 años atrás, cuando se arma eh, en la Oficina de Economía Circular dentro del ministerio, el ministerio tenía una oficina que se llamaba la Oficina de Residuos, y esa Oficina de Residuos se convierte en la Oficina de Economía Circular, y hoy día tenemos varios estudios que están haciendo ello. Yo creo que han hecho un trabajo bien interesante. Todavía, por cierto, falta muchísima potencia para darle a esa oficina para que haga muchas cosas. Se arma la ruta de la economía circular, se arman programas. Hay programas en Corfo hoy día llamados especiales para gente que tenga proyectos asociados a economía circular y que les pueda demostrar que son circularmente sustentables, rentables y que puedan salir adelante. Así que vamos por buen camino, Nico, pero nos falta muchísimo por recorrer, nos falta muchísimo por hacer, falta mucha subvención, falta mucha ayuda a las empresas, falta mucho conocimiento y alfabetización a las empresas grandes también. Yo creo que las empresas grandes hoy día todavía no se dan cuenta de lo que estamos haciendo. Todavía están en este concepto donde la sustentabilidad del medio ambiente era como, ay, lo tenemos que tener porque es el gallo que está preocupado de que no nos saquen una multa y que no nos pare la faena. Y Claro. hoy día ya no es así. O sea, hoy día nosotros podemos demostrar que el que se preocupa realmente de la sustentabilidad tiene mayor rentabilidad en la empresa. Y tiene una cosa bien interesante, que ahí hay un trabajo muy bueno que hizo la Superintendencia de Valor y Seguro, que sacó una nueva norma para las sociedades anónimas. Y las sociedades anónimas hoy día tienen que obligatoriamente no solo rendir cuentas y generar y mostrar su balance públicamente, sino que tienen que mostrar eh, ¿cómo se llama? Sus acciones no financieras. Las acciones no financieras significa su gobierno corporativo, sus acciones sustentables, sus acciones de RCE, porque los inversionistas hoy día están mucho más preocupados de que esas inversiones sean en el tiempo, lleguen a fin, a buen término, y no como estas cosas que vimos en la presentación donde muchos proyectos donde se le invirtió mucha plata terminaron en nada porque no nos preocupamos bien del medio ambiente, de la sociedad y de la gente y de la comunidad que la rodea. Así que Claro, vamos y en el camino. también tiene que ver con la coherencia también, Humberto, de cómo las empresas se desarrollan y finalmente si tienen un mensaje que están exponiendo hacia afuera, también la idea es que todo su accionar sea coherente también públicamente y también en lo interno. Humberto, también en ese sentido, y estaba mencionando la cantidad de emprendimientos o empresas que existen acá en Chile. Probablemente uno de los factores que incluye que la gente no haga economía circular es que también hay desconocimiento de cómo reutilizar algunos productos, pero también están otros ejemplos, como por ejemplo el Green Glass, que reutiliza botellas de vidrio para convertirlas en vasos. También hay marcas que utilizan plásticos, reutilización de plástico para hacer carcasas, también posavasos. Hay distintos elementos que se están ofreciendo hoy en día en el mercado, tampoco es tan amplio, pero
en ese sentido, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que somos una potencia en la economía circular o nos falta mucho No, yo, o sea, por aprender todavía? así como potencia no lo somos. Todavía estamos en el camino del Sí, por supuesto, aprendizaje. por eso te pregunto. Todavía estamos en el camino del aprendizaje. Eh, es es súper bueno lo que hace Gringas, es súper bueno lo que hace esta gente que toma materiales y los reutiliza y los reconvierte en otro producto. Pero no es lo, o sea, pero no necesariamente es lo que buscamos, porque la pregunta que yo le haría a Gringas si lo tuviera sentado acá al lado es, ok, y cuando se me quiebra ese vaso, ¿qué hago? ¿Cachai? ¿Qué opciones tú me das como empresa para devolverte el vidrio y lo puedas reutilizar en otra cosa? Si no me estás Claro. dando ninguna opción, al final lo que me estás haciendo es reconvirtiéndome en un residuo para convertirme en un producto que termina siendo nuevamente residuo. Y eso es lo que trata de evitar la economía circular. La economía circular lo que dice es, ok, tú como empresa preocúpate del circuito completo. O sea, yo te reconvierto esto en un vaso, pero ¿sabes qué? Me voy a hacer cargo cuando tú lo dejes de usar. Cuando ese vaso ya no te guste, cuando ese vaso ya no combine con tu casa, cuando ese vaso se te quiebre, tú ese producto me lo puedes traer de vuelta y yo de alguna manera lo tomo y lo revalorizo. ¿Ok? Y cuando digo revalorizo, no es reciclarlo para hacer un producto más malo. Ojalá lo revalorice haciendo un producto muchísimo mejor. ¿Okay? Entonces, yo creo que aquí hay conceptos que se empiezan a enredar en términos de reciclaje, reutilización, reforma. Todas estas cosas aportan, por cierto. Qué bueno que exista Green Glass, qué bueno que ojalá existan muchos más como él, pero todavía nos faltan en esa cadena algunas cosas que tenemos que ir cerrando. ¿Ya? El objetivo de la economía circular es que el modelo del negocio completo termine de alguna manera cerrando todos los círculos y termine haciendo que esta cuestión no genere más residuos del que probablemente generó al principio. Perfecto, entonces el llamado es a pensar en el diseño, en la materia prima y también en todo, en toda la economía circular para generar una comunicación también con los clientes, lo que mencionabas tú acerca de que en este caso de un vaso que se rompa, poder buscar soluciones y también poder seguir generando esta economía circular. Humberto, y también en temas de contingencia, me gustaría hablar sobre el uso actual también que existe de plásticos, ya sea en uso de guantes, mascarillas. Uy, ¿Cómo ese ves es tú un también tema. la reutilización o la eliminación de estos residuos que se estaba convirtiendo también Es rápidamente un en un problema. problema a nivel mundial? Mira, yo creo que, a ver, en principio, obviamente, lo principal es cuidar la salud humana, pero por cierto, tenemos que empezar a preocuparnos de esto. Hoy día en temas de pandemia estamos sufriendo varias cosas complejas. Estamos sufriendo un retroceso en el uso y en la tendencia del uso de material reciclado, por ejemplo, porque el petróleo cayó a su mínimo histórico a valores casi negativos o negativos, y eso ha hecho que además, y eso ha hecho que el plástico, que es un derivado del petróleo, hoy día termine siendo un producto que es mucho más fácil y mucho más barato conseguirlo como material virgen que como material reciclado. Entonces el reciclaje empieza a tener un retroceso un poco en función de que la demanda, de la oferta y la demanda se empieza a complicar porque la oferta hoy día de material virgen es mucho más barata que la de material reciclado, cuando habíamos logrado que el material reciclado fuese un poco más barato que el virgen, por lo tanto habíamos estimulado que eso suceda. Entonces, aquí se requieren políticas. Aquí yo no tengo claridad, y te lo digo con mucha sinceridad, no tengo claridad qué está pasando en los hospitales, dónde está yendo a parar esos guantes, dónde están yendo a parar esas mascarillas que se usan día a día. Me encantaría en algún minuto entender que eso termina siendo reciclado, rearmado, termina en alguna cosa desinfectado, por cierto, desinfectado, porque si no tenemos problemas, pero es muy, muy complejo. Yo creo que los países todavía no lo resuelven. Ni Nueva Zelanda, ni Suecia, ni Alemania está resolviendo estas cosas aún, porque todavía estamos en la mitad de la pandemia. Para nosotros y para lo que nos está pasando hoy día es que estamos reaccionando, estamos siendo reactivos a un problema gigantesco que no tenemos claridad de a dónde va a parar. Pero por cierto, tú tienes toda la razón, tenemos que empezar a preocuparnos por dónde llegan, qué hacemos, y ojalá hubiese algún emprendedor que se le empiecen a ocurrir ya ideas que hacer con ese material para poder sacarlo de circulación lo antes posible y que no terminen en un vertedero con un cúmulo de bichos nuevos que están ahí almacenándose. Sí, así es. El otro día también estaba leyendo al respecto y me encontré con la información de que hay algunos países que deciden también incinerar
estos productos que ya no se van a poder volver a utilizar. Y también ahí se genera otro problema porque está generando una contaminación ya del aire, además de la contaminación que existe en el planeta. Exacto. Es, O sea, es es bien complejo. lamentable. Es súper lamentable. Lo que aquí se necesita, a este triunvirato de cosas, de económico, social y ambiental, se necesitan las políticas públicas. Las políticas públicas son fundamentales. Si ustedes se ponen a leer y a investigar sobre este tema, se van a dar cuenta que Alemania y España han optado por la economía circular como forma de salir de la crisis económica que están viviendo estos países producto de la pandemia. Entonces, miremos un poco, entendamos que esto es un buen camino, entendamos qué es lo que tenemos que hacer, entendamos que tenemos que desarrollar un mundo mucho más sostenible, mucho más sustentable y mucho mejor para el planeta y para nosotros, para tener un lugar donde seguir viviendo, porque aquí espero ser uno de ellos, de los que va a pasar la pandemia y vamos a seguir tratando de trabajar para que estas cosas sucedan. De todas maneras, muchas gracias, Humberto, y esperamos también que, o sea, pronto tener alguna política pública al respecto y también que como ciudadanos vamos aprendiendo de toda esta información que nos entregaste tú y que también la pueden encontrar en internet acerca Sí, de la economía circular. sí. Humberto, y también para aprovechar la instancia que estás conectado, ¿qué mensaje podría entregarle a los emprendedores que hoy día están comenzando un proyecto o ya lo tienen avanzado, pero también que en vez de pensar en lineal, puedan comenzar en una economía circular y en la recuperación también de esto, de esta materia prima que se Sí, utiliza? yo creo que el mensaje, un poco lo último que dije, pero más allá de eso, decir dos cosas. La primera es decirle a la gente, mira, hoy día la gente empieza a preferir, hay un nuevo mercado que empieza a preferir productos sustentables, amigables con el medio ambiente, o que demuestren que tienes una preocupación por esto. Eso ya es relevante como para que te empieces a dar cuenta de que existe una forma de hacer las cosas distintas, donde hay un nicho de mercado que te empieza a preferir. Lo segundo, darle una vuelta a tu modelo para poder cerrar estos ciclos y tener un modelo circular realmente interesante, porque lo único que va a pasar cuando hagas una acción sustentable de tu empresa es que vas a rentabilizar mucho más tu modelo, tu producto o tu servicio. Lo tercero, eh, cualquiera puede ser circular, producto o servicio. No nos quedemos solo en los productos. Un gallo que genera servicio, alguien que es consultor, también hace viajes, también genera papeleo, también se mueve, también está generando una huella de carbono. ¿Ya? Solo por existir, todos generamos una huella de carbono, todos contaminamos por el hecho de solo existir y llegar a este mundo. ¿Okay? Eso para que lo entendamos de base. La pregunta es qué estás haciendo para poder mitigarlo y hacer algo para poder contrarrestar lo que estás consumiendo y lo que estás gastando en este planeta. Y eso es interesante cuando tú lo empiezas a ver. Entonces aquí da lo mismo en la industria que estés, da lo mismo si tienes un producto, da lo mismo si tienes un servicio, puede ser sustentable y puede ser circular y además ser mucho más rentable y competitivo en el mercado. Eso, el mensaje último es entender que la sustentabilidad es ahorro de recursos porque es optimización del uso de ellos, por ende es bajar los costos y por consecuencia aumentar la rentabilidad de tu producto. Muchas gracias, Humberto. Mira, para Gracias a ti. complementar, llega un mensaje de Cristian Ojeda que ¿Ya? dice que sobre su emprendimiento, que para ellos ha sido muy difícil implementar una economía circular, ya que esto significa tener un costo mayor. Y frente a un competidor que utiliza embalajes desechables, evidentemente ellos quedan en una posición inferior. Claro, También son cosas que se van temas que se van presentando. obvio. O sea, pero es lo que nos pasa a todos cuando tenemos un producto hecho con calidad a mano, fabricado acá con toda una historia versus alguien que está importando desde China a muy bajo precio y a muy bajo costo. Esto es una paradoja bien interesante y él tiene mucha razón. O sea, y lo entiendo, por cierto. Lo que yo recomendaría ahí es empezar a entender cómo él se diferencia en el mercado para que lo prefieran a él. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor que está llegando? ¿Cuáles son Claro. los clientes realmente a los que quiere llegar para poder desarrollar un tema? ¿Cómo lo hace él? Incluso más barato en función de que si él vende envases y embalajes los puede recuperar, generar una vuelta de eso, reutilizar y hacer un montón de cosas más interesantes que pueden darse vuelta. Hay un montón de oportunidades. Nosotros, mira, solo como última cosa, armamos este desafío circular.cl donde estamos enseñando a usar la herramienta para descubrir
para descubrir oportunidades circulares de las empresas. Entonces, recomiendo que lo revisen, revisen la herramienta y puedan entender cómo pueden hacer mejor estas cosas. Así que, nada, eso. Y podemos conversar, ¿eh? Yo ahí dejé no tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos todas las preguntas. Y eso es bien bueno cuando uno empieza a conversar sobre esas mismas preguntas con gente que está en lo mismo, que empiezan a salir las nuevas respuestas. Muchas gracias, Humberto, por participar el día de hoy en este webinar de la SECH, y también le recordamos a todas las personas que están interesadas y que están escribiendo los mensajes que quieren recibir la presentación, todas las personas que están inscritas en el link que dejamos en los comentarios van a recibir en su correo electrónico la presentación, al igual que todos los registrados al día de hoy en el evento de ASECH, en este La webinar presentación y que un tuvimos montón hoy de día. links más, ¿no? Sí, vamos a compartir también otros links, otros archivos que nos pasó Humberto y que también van a ser de, sin duda, mucha ayuda para todos los que quieren saber más sobre economía circular. Así que Humberto, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ustedes y bueno, nos estamos viendo ahí en el mundo emprendedor. Cuídense. Por supuesto, muchas Adiós. gracias Humberto. Chao, chao. Vamos. Entonces nos quedamos con el mensaje de Humberto que tiene que ver con la sustentabilidad es eficiencia, eficiencia es disminución de costos y disminución de costos es rentabilidad. Agradecemos a todos los que se conectaron el día de hoy al webinar de ASECH. También agradecemos a Conecta Más FIS, quienes están transmitiendo en simultáneo el día de hoy para conectarnos también con más emprendedores, y también a nuestros auspiciadores que es Santander, Amazon y Mall Plaza, quienes nos acompañan para poder conectarnos con todos los emprendedores de Chile. Agradecemos a todos los comentarios que llegaron el día de hoy, a todos los que se conectaron por primera vez a un nuevo webinar de la SECH, y les recordamos que vamos a enviar la presentación posteriormente a todos los que se inscribieron en el link que está fijo en los comentarios de este webinar de ASECH. Así que nos despedimos de esta manera, el jueves nos volvemos a conectar y también la próxima semana seguimos con nuevos webinars de ASECH. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube y también en Spotify para que nos puedan buscar y reproducir videos, reproducir los podcasts que tenemos preparados para ustedes y también todo el contenido que hemos preparado durante muchos meses para también ayudar a los emprendedores. Así que de esta manera nos despedimos. Muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy en el nuevo webinar de ASECH.